una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Alberto Fernández convocó a cambiar la lógica especulativa para que el crecimiento sea equilibrado y para todos. Cristina Kirchner pidió colaboración a Estados Unidos para proyecto de cancelación de deuda. El ministro Zabaleta recibió a referentes de organizaciones agrupadas en unidad piquetera. Una cápsula del tiempo en Ushuaia resguardará cartas de excombatientes hasta 2082. Edgardo Esteban: creo que este año es una gran oportunidad para ese abrazo que no tuvimos en el 82. Tayana encabezó la reparación histórica al coronel Bernardo Alberte, asesinado por la dictadura. Con Víctor Heredia, este viernes, San Fernando homenajeará a los excombatientes de Malvinas. Río Colorado apuesta al desarrollo turístico y deja de ser una localidad de paso. El presidente de Perú evitó ser destituido por el Congreso, tras el escándalo protagonizado por el actor Will Smith en la entrega de los Óscares. Efemérides: 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El presidente Alberto Fernández participó en el Centro Cultural Kirchner de una nueva convocatoria del Consejo Económico y Social en la que se expusieron los lineamientos centrales del Plan Argentina Productiva 2030, que apunta a la creación de 2 millones de puestos de trabajo formal en el sector privado, reducir en 9 millones la cantidad de pobres y crear 100.000 empresas para el año 2030. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en el Congreso al embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, a quien le pidió la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, recibió a dirigentes de organizaciones sociales agrupadas en unidad piquetera, con quienes se acordó que presentarán un plan de actividades laborales para titulares del potencial trabajo. Mientras la cartera de Estado financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción y para fortalecer el trabajo en cooperativas, informaron fuentes oficiales. Aquí no hay respuestas sociales a la altura de la crisis que estamos viviendo, a la altura de la situación social que atraviesa muchísimas familias, y nos vamos con una decepción. Hay una necesidad social enorme y también hay una voluntad de las organizaciones que estamos aquí de continuar la lucha si no hay respuesta, y es lo que vamos a hacer. Lamentablemente lo que sucedió hoy es la continuidad de que nosotros venimos con predisposición de dialogar, pero desde el Ministerio no hay nada concreto, nada contundente respecto a esas propuestas, y solamente patean para adelante la resolución. Hay demandas que hace más de 8 meses que están planteadas y todavía no las garantizan. Reclamo de ellos que recién hoy están diciendo que nos van a solicitar una reunión para un acuerdo de mercadería, cuando durante todo este año no han entregado mercadería en los comedores populares, siendo la inflación el principal problema de las familias pobres de todos los barrios de la Argentina. Nuestra idea es llegar a un acuerdo y solucionar los problemas de las familias pobres, pero si no hay respuesta y no hay soluciones, vamos a continuar con el plan de lucha que hemos acordado. Que discutan un nuevo bono, porque no alcanza, lamentablemente no alcanza para la familia sostener. Es mentira que con la UH se sostiene, es mentira que con la tarjeta alimentar pueden darle de comer a los compañeros. Nadie vive con 6.000 pesos de una H y tampoco viven con una tarjeta alimentar. Como lo votamos, 3.500 delegados en la Plaza de Mayo, a partir del miércoles a las 2 de la tarde, hay acampe piquetero por tiempo indeterminado hasta encontrar una respuesta que necesitan nuestras compañeras y compañeros. Y vamos a venir acá a instalarnos a esperar una respuesta, que el gobierno reflexione ahora con la gente en la calle, porque no entendieron lo que hicimos la semana pasada. Se lo explicamos, hay gente que está muy golpeada por la crisis social, siguen aumentando los precios y el gobierno no reacciona.
Cartas con testimonios de excombatientes de la Guerra de Malvinas y sus familiares, además de fotografías y videos, serán enterrados en la ciudad de Ushuaia dentro de una cápsula del tiempo, que será abierta dentro de unos 60 años como un mensaje a las nuevas generaciones acerca del reclamo argentino de soberanía sobre las islas. Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, recordó su experiencia como combatiente en la guerra de 1982 y destacó el rol del museo en los reclamos de memoria y soberanía. Esas huellas del Colimba, escritas en las historias, a contrapelo me acompañan, como Cortázar, con cigarrillo en la mano, ilumino con el fuego relatos de las islas perdidas en el Atlántico Sur. El viento amigo es el que susurra en el oído y desnuda a esos falsos mensajeros del humo de una gesta que no tuvo lugar. Para mí, ir a hacer el servicio militar o la Colimba fue como una rebeldía de pobre. Me quise escapar de mi casa, me entusiasmó el paracaidismo, yo hice paracaidismo. Y Malvinas fue un poco lo mismo, la aventura. La misma aventura que me llevó a hacer paracaidismo me llevaba a la inquietud de Malvinas. Lo que no pensé es que el 1 de mayo me iba a cambiar la vida, porque es una bisagra cuando aparece la primera bomba. Y ahí toma uno la dimensión de la guerra y lo injusto que es las guerras. Las guerras, por donde las mires, son injustas. Y más con los jóvenes que fuimos allá, que teníamos 18, 19 años y que está la sensación de la muerte. Después está la sensación del patriotismo, la necesidad de recuperarlas, la frustración cuando se anunció la derrota o cuando se anunció que ya no íbamos a combatir, porque uno había ido a su lugar, a su territorio, a ese lugar mágico que estaba ahí perdido en el Atlántico Sur y que era parte de nuestra identidad y parte de lo que uno había escuchado y que era un sentimiento y que a nosotros nos quedó marcado a fuego y desde ese día hasta hoy sigue siendo parte de nuestra pertenencia, parte de nuestra identidad. La derrota de Malvinas fue difícil para una sociedad que estaba todo el tiempo hablando del triunfalismo, de que habíamos recuperado y de que estábamos ganando. Ese 14 de junio, la misma sociedad que ha habido el 2 de abril a celebrar la recuperación de las islas fue la que quiso prender fuego a la Casa de Gobierno y que de alguna forma generó el final de la dictadura cívico-militar, la transición a la democracia y el camino que llevó a las elecciones presidenciales de octubre del 83, pero también fue una sociedad que se sintió muy frustrada y no quiso hablar de Malvinas y durante muchos años hubo un silencio que también nos marcó a nosotros, porque esa marginación, ese olvido, ese no querer hablar de Malvinas nos pegó a los que estábamos allá, que volvíamos y volvimos escondidos, volvimos en silencio. Y creo que la sociedad con el tiempo pudo cicatrizar esas heridas, pudo reencontrarse con sus excombatientes, hoy hay un vínculo distinto. Siempre hay asignaturas pendientes por parte del Estado, siempre hay un reclamo, más en este tiempo tan sensible, cuando llegamos a la etapa de la vejez, pero creo que es un momento en donde la sociedad entiende, acompaña y siente esta identidad y esta pertenencia con sus soldados, con sus excombatientes, y que creo que uno lo vive muy distinto a aquellos primeros años que fueron muy difíciles. Creo que este año es una gran oportunidad para ese reencuentro, ¿no? Para ese abrazo que no tuvimos en el 82. Ojalá se pueda hacer esa
esa conmemoración, no solamente recordando a nuestros caídos en Malvinas, sino también a los que estuvimos allá como nos merecemos. Ellos pretenden parar al viento con un pacto de silencio. La rebeldía de los mudos es la nuestra. Escupimos memoria, no callamos. La verdad es la gran derrotada de la guerra. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezó un acto de reparación histórica al coronel Bernardo Alberté, asesinado por la dictadura el 24 de marzo de 1976, donde consideró que su figura es muy simbólica y representativa del drama que hemos tenido los argentinos, y lo describió como un hombre recto que quiso al ejército, a su patria y al peronismo. Su trayectoria es muy importante por varias razones. Por su desarrollo profesional, que fue destacado, tanto como en sus estudios en el colegio, como en la escuela de guerra. No fue decán simplemente porque sí del presidente, sino porque era un hombre que lo había ganado. Su claridad respecto al rol del ejército y de las Fuerzas Armadas y la discusión sobre las órdenes, ¿no? Su primer indisciplina, que es respetar la ley cuando lo detiene a Perón en el 45, muestra algo que después va a ser un debate profundo que hay acerca de la obediencia de vida, si hay que cumplir todas las órdenes o solo órdenes que sean claramente legales y que las que son claramente legales no deben respetarse. Y eso es lo que planteó entonces. Su compromiso con con el peronismo, con el ejército, estuvo exiliado en Brasil, volvió y no se dijo, pero tenía una tintorería, era el lugar de encuentro habitual durante muchos años, yo era más chiquito, y su lucha muy comprometida hasta llegar a ser delegado de Perón en toda la época de la Resistencia. El mensaje de Alberté es un mensaje muy claro y su muerte es un ejemplo tremendo de la tragedia que vivían los argentinos, ¿no? Un militar que amaba a su ejército y que es capaz de escribirle al general que va a consumar un golpe, un hecho delictivo, no cometa ese horror, no nos lleve a ese lugar, y al mismo tiempo es asesinado por eso. En ese sentido su figura creo que es muy simbólica y muy representativa de parte del drama que hemos tenido los argentinos. El acto de reparación es una muestra que los argentinos vamos superando contradicciones pasadas y que somos capaces de ver el futuro de una manera distinta. Y en eso el ejemplo del mayor Bernardo Alberté creo que es un ejemplo muy claro y muy luminoso. Por el aniversario de la gesta en las islas del Atlántico Sur, el municipio de San Fernando rendirá homenaje a sus héroes con un espectáculo y vigilia desde las 21 horas y hasta pasada la medianoche. Contarán con la presencia de artistas locales y el cierre estelar del cantautor y poeta Víctor Heredia. La entrada es libre y gratuita este viernes 1 de abril desde las 21 horas en la Plaza Mitre, la calle Constitución 960. El intendente de Río Colorado, Gustavo San Román, dijo que esa ciudad ubicada al noroeste de la provincia de Río Negro y considerada puerta de ingreso a la Patagonia, apostó al desarrollo de la actividad turística con importantes inversiones, que la alejan de ser una localidad de paso. El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, evitó ser destituido por el Congreso dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político que mantuvo al país en vilo. Circula en las redes. Tras el escándalo protagonizado por el actor Will Smith en la entrega de los Óscars.
En la edición del pasado 21 de marzo del programa No mires para otro lado, que va todos los lunes por la M Radio Rebelde desde las 12 del mediodía, en consonancia con la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia, y que tuvo su máxima expresión en la marcha del 24 de este mes, hicimos un ejercicio de la memoria. Dialogamos con Cristian Sammartino, hijo de Néstor Julio Sammartino, trabajador municipal, detenido, desaparecido en 1977, y con Viviana Reibaldi, integrante del colectivo Historias Desobedientes, que son hijos, hijas y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Como vos decías, yo soy hija de un oficial de inteligencia del ejército, como personal civil de inteligencia. Todo esto a mí me llevó la vida entera procesarlo, y me sigue llevando. Nadie en Historias Desobedientes se considere víctima, pero sí nos consideramos parte de esta sociedad, de este entramado social dañado desde entonces, desde antes de esta última dictadura, desde mucho antes. Primero que nada, ella no tiene que tener culpa ni vergüenza, porque no es ella la autora de ningún daño directo para con las víctimas. Todo lo contrario. Yo de mi parte siempre esperé que la actitud que tiene Viviana la hubiesen tenido todos los hijos de los genocidas. Lamentablemente son muy pocos. A mí me la hicieron muy difícil los vecinos, en la escuela, donde más me llamó la atención, que me discriminen tanto en la escuela por algo que, no sé, yo no sabía ni de qué me estaban discriminando. Acá estamos dejando afuera al conjunto de la sociedad, y me parece que es gran responsable de que se haya llegado a ese punto de violencia extrema. No hay que dejar de lado al conjunto de la sociedad. De muy alto valor emocional, testimonial, entendemos que es la primera vez que dialogan aquellas personas que estuvieron en dos situaciones completamente diferentes, una víctima a partir de la desaparición de su padre, y la otra también, ella no se define como víctima, pero en definitiva es una víctima porque fue una hija de un genocida que decidió, después de mucho tiempo, emprender el difícil camino de comprender y de estar del lado de la justicia, de la memoria y de la verdad. En 1801 aparece en Buenos Aires el primer número del periódico Telégrafo Mercantil, fundado por Francisco Cabello y Mesa a instancias del abogado Manuel Belgrano, por entonces secretario del Consulado de Comercio del Virreinato del Río de la Plata. También se celebra el Día del Donante de Médula Ósea, con motivo de la creación en 2003 del Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas en el Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación e implante, INCUCAI. Se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A 40 años de Malvinas recordamos a los 649 argentinos que murieron en las islas, a los que también lo hicieron en la posguerra, y a los veteranos del conflicto bélico iniciado el 2 de abril de 1982.
te tocó estar en el teatro de operaciones. Contanos, para ayudarnos a entendernos, ¿cómo le podés transmitir a esta Argentina que escuchaba los partidos y a la vez veía si habíamos hundido o no un barco, con una cierta distancia y lejanía, como si fuera algo lúdico para algunos y algo dramático para muchos otros? Hay muchas razones, y van a faltar varias también, para explicar por qué el 30 de marzo y por qué el 2 de abril y el 10 de abril también, sobre todo, cuando está Galtieri en la plaza, hay más de 150.000 personas, con el apoyo de gran parte de la población, con el apoyo de una sociedad que salió a la plaza. Y yo creo que también ahí hay varias cuestiones. Hubo una habilidad de parte de la dictadura militar de recurrir a un sentimiento nacional, a un sentimiento de Malvinas que venía instalado lentamente, pero venía desde los años 30 en los colegios. Y por otro lado, tuvieron cierta perversidad también, y sabiendo que metiéndose con Malvinas podían de alguna forma lavar lo que era una guerra sucia, como ellos le llamaban, con una guerra limpia, que sería Malvinas, que se enfrentara a un enemigo externo, y de esa forma las Fuerzas Armadas poder hacer olvidar lo que estaba sucediendo en el continente, que era la desaparición, el horror, las torturas, los detenidos, los desaparecidos. También mis compañeros, muchos de ellos más jóvenes que yo, algunos de 18 años, tampoco sabían bien con qué se iban a encontrar, digamos, porque la hipótesis de guerra del momento era o el enemigo interno para ese ejército, o eran los países latinoamericanos. O sea, el enemigo era el chileno, el enemigo era el Brasil también, pero nunca había aparecido hasta ese momento el tema Malvinas. Y bueno, entonces en el momento de llegar nos encontramos con un pueblo muy pequeño, un pueblo muy parecido a los que son los pueblos patagónicos, y la sensación de que el enemigo británico no iba a venir, digamos. Esta era la sensación que tenían los oficiales, los suboficiales, y que transmitían en general, y yo creo que el pueblo argentino también, porque un poco era como un juego, ¿no? Vamos a, como decía Galtieri, si quiere venir, que vengan, les presentaremos batalla, y bueno, va a venir y sin embargo, no se entendía, o no se entendió en ese momento, lo que era realmente un imperio, en la cual no podía permitirse que un país del tercer mundo, en aquel momento así denominado, pudiese enfrentarlos, ¿no? Y eran épocas entonces de devolverles y darles una lección, por supuesto con el apoyo también de su socio histórico como fue Estados Unidos. Por lo tanto, los primeros días de Malvinas parecían, digamos, como con cierta irrealidad. Vivíamos ahí como esperando a un enemigo que posiblemente iba a venir, y a una flota que a los pocos días partió, pero que no se pensaba mucho en que realmente iba a ocurrir una guerra. Escena 1, noticiero. Va de vuelta con la perra. El ministerio. Oh, Dios. Basta, Hanna. ¿Listo? Va de vuelta.
No sé qué me pasa. Andamos mal. Defendemos y cuidamos la vida con el trabajo de cada uno de nosotros. Esta es una carga solidaria de convivencia, lo que hacemos en nuestras casas, lo que hacen nuestros enfermeros, nuestros médicos, los que nos cuidan, los que nos alimentan, los que nos atienden. Entre todos, trabajamos para sostener la vida. Y esto es lo que construye un modelo de vida, ahora en la pandemia y después de la pandemia también.